Les saludamos desde aquí de la Iglesia Cristiana de Edén 835 de Amor Street, que Dios me ha permitido pastorear por algunos años. Me ha dado una congregación muy bonita, aleluya. No muy grande, pero Dios no viene a buscar una iglesia grande. Dios lo que viene a buscar una iglesia que sea pura. Amén. Eso es lo importante. Y en esa lucha estamos tratando de alcanzar la bendición que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Parte de las bendiciones que Dios que he nombrado hasta aquí es que mi hija menor va a tener la oportunidad de traernos el mensaje de la palabra de Cristo. La hermana Sandra Rivera con nosotros, calentita desde allá de Florida, porque aquí no esperen que va a haber verano. Así que, Sandra con nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy la hija menor del pastor Hilario Rodríguez, los que no me conocen. Y sí, vivo en Florida con mi esposo y mis dos hijos que están aquí. Leslie tiene 20 años. Ya les dije que estoy vieja. Y Jonathan, que tiene 17 años, por la gracia de Dios, son muchachos que se han dedicado a la escuela y al servicio de Dios. Están en la iglesia, no me pelean para venir. Siempre están conmigo, trabajan con los niños en la iglesia donde estamos nosotros ahora. Pero, y mi esposo está con su mamá, Día de las Madres. Pudimos, casi hace tiempo que no venimos todos juntos, pero pudimos llegar, gracias a Dios. Me he gozado muchísimo. Mis tres hermanas aquí, cada una tiene sus casas y cada una me llevó a sus casas. Y cada una me dieron un tour de sus viviendas y me gozaba porque yo veía la personalidad de cada una de ellas. A Bethsaida, dentro de la casa de Bethsaida y todo bien limpio y los 2 pisos y todo bien chévere, bien combinado. Y me acuerdo cuando éramos chiquitos que yo no podía entrar al cuarto de ella porque lo ensuciaba. ¿Right? Tenía que todo estar limpio, las sábanas limpias. Y aún esa personalidad está en ella. Entonces, luego voy y cojo el tour de Bed Bath & Beyond en la casa de Abigail. Y parece que entro a un magazine de casa, porque tiene 3 pisos y todo es gris y amarillo, una combinación chéverísima. Y eso la representa, es la personalidad de ella, es muy bonito todo. Y me gocé muchísimo en su casa y me he quedado con ella estos 2 días. Voy luego a la casa de Priscila y cada cuarto es una experiencia diferente. Entro a un cuarto y hay un masseuse, una silla donde you massage your body and everything, chéverísimo. Entro a otra habitación y es una biblioteca. Salimos afuera y tiene unos árboles preciosos. A ella le encanta la naturaleza. Es la característica de ella, siempre ha sido de esa manera. Entonces, un día espero que ellas vengan a mi casa y vean donde yo vivo y vean mi personalidad. A mí siempre desde pequeña me gustaban los animales. Yo tenía gatos, perros, teníamos gallinas, vacas, cabras. Por eso ella no me dejaba que yo entrara al cuarto de ella. Cuando ellos vengan a mi casa van a ver mi personalidad porque compré una casa, por la gracia de Dios, y tengo 3 cocodrilos en la parte de atrás de la casa. Cuando me mudé me dijeron que solamente habían 2 en el laguito, pero eran bebés chiquititos. Pero antes de venir a Rochester, yo veo una cara así bien grande y le digo, Jeffrey, eso no es un bebé. Y él me dice, la mamá está visitando. Así que ya ustedes saben que todos los días antes de que yo salga de mi casa, encomiendo a mi familia y me encomiendo a mí en las manos de Dios. Porque me están esperando. Ellos no hacen nada, solamente cuando tienen hambre. Puede que salgan. Vamos a invitar al Espíritu Santo, hermanos, a que nos ayude en este día, porque yo quiero sacarme de aquí, porque esto no tiene que ver nada conmigo. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. It has nothing to do with me. Y yo tengo un privilegio en este día de hablar de la palabra de Dios.
Entonces, como no tiene esto que ver conmigo, tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga y nos ayude, no solamente a mí a exponer la palabra, pero sino que lo ayude a ustedes para escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio estar aquí. Esto es algo serio, es perfecto, es maravilloso, pero necesitamos tener nuestros corazones dispuestos a recibir. ¿Ok? ¿Oramos? Gracias, Jesús. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, Dios mío. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en este día. Espíritu Santo, te invitamos a esta casa de adoración, Padre Celestial, para que tú solamente, Señor, no solamente nos motives a movernos hacia adelante, acercarnos más a ti, pero que nosotros podamos compartir este evangelio precioso con otras personas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que tienen Biblia, hermanos, vamos a pasar al libro de Lucas. Lucas 7, 36 al 50. If you have an English Bible, we're going to be reading a passage from Luke 7, 36 through 50. Thank you, Jesus. Y vamos a hablar un poco de la experiencia que tuvo Jesús con dos personajes. El título del pasaje, porque la Biblia a veces separa los capítulos y le ponen título, aunque así no es el documento original, no tenía. Pero el título de esta Biblia dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesus in the home of a Pharisee. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios puede ser la diferencia entre $20,000 a $2,000. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos te amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que el que perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. El 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecadores? ¿También perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios, aleluya, Santo Divino Redentor. Hermanos, en esta historia bíblica nos encontramos con 3 personajes en el mismo espacio. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro protagonista, y también tenemos a un fariseo y a una pecadora. Interesante conversación, interesante cena iban a tener ellos 3. Aunque había más entes invitadas, este pasaje se enfoca en estas 3 personas. Hablando de los fariseos, yo me pregunto, hay 2 personas y hay 2 diferentes situaciones. Cada uno tiene su propia situación. Uno se cree perfecto porque los fariseos eran unas personas que eran bien religiosos, conocían la ley muy detenidamente, la seguían, conocían las tradiciones de los antepasados, llevaban una lista de lo que podían hacer, lo que no podían hacer. Yo creo que tenían más de 900 leyes que tenían que seguir, era casi imposible caminar rectamente al lado de los fariseos. Ellos tenían mucho conocimiento del Viejo Testamento, las leyes de Moisés y lo que Moisés había escrito, y no entendieron nunca la razón por qué Jesús tenía que venir. Ellos esperaban un Mesías, pero no pensaban que Jesús era esa persona, era ese personaje. Entonces, en esta situación, en este pasaje, vemos que por alguna razón el fariseo quería tener una cena, quería invitar a Jesús a su casa. Entonces, antes de este pasaje, anteriormente a este pasaje, nosotros encontramos que no era con buenas intenciones. No dice específicamente la palabra qué intenciones él tenía en esos momentos, pero anteriormente nos dice la palabra que los fariseos que estaban escuchando no aceptaron el mensaje de Jesús. Me imagino que esta cena fue seguramente muy interesante, y me imagino que algunos de las personas que estaban invitadas estaban muy incómodas de lo que ocurrió. Jesús fue invitado, pero la señora no fue invitada. La señora que dice Lucas escribe que ella no le pone nombre, sino le dice una pecadora. Entonces, en ese tiempo, cuando describían a una mujer como pecadora, se dice que era una mujer de la noche, y en su cuello o en sus manos tenía un flask, un frasco con un aceite muy, muy costoso. Entonces, cuando ella viene con eso, con un propósito. Tenía el fariseo un propósito y ella tenía otro propósito. Pero las 2 personas están en la presencia del mismo Dios. Eso me interesa mucho esta historia. ¿Cómo pueden haber 2 personas en el mismo lugar, en la presencia del mismo Dios, y tener intenciones diferentes? Las últimas 2 semanas yo leía este mismo versículo y yo decía, Dios mío, ¿quién soy yo? ¿En cuál de las 2 personas me puedo yo relacionar? Porque a veces cuando yo nací en el Evangelio, y hay veces que cuando uno está en el Evangelio y toda su vida está en el Evangelio y se convierte en una rutina, quizás una religión, y puede que vengamos a la iglesia con otros motivos. Y yo decía, Dios mío, yo quiero ser como la señora. Y soy. Y el fariseo también era pecador. Todos somos pecadores.
pero ella vino con un corazón humillado, quebrantada. Ella era una mujer de la noche, pero después que tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús, ella dejó esa profesión. Ese frasco que ella rompe es un sello que eso tiene, y cuando se rompe no se puede volver a sellar. Tiene que usar todo el aceite. El frasco era ella. El aceite que ella traía eran las lágrimas que deposita a los pies de Jesús. Qué lindo es el Señor. Una de las cosas que en la antigüedad, que una mujer de la noche, cuando no quería hacer más esa profesión, rompían el sello. Lo llevaban en el cuello, y cuando lo rompían no querían saber más de esa profesión. Y ella le está diciendo a Jesús: no quiero saber más de lo que era mi vida. Tenemos que llegar al punto del quebrantamiento. Señor, ¿te he fallado yo algún día, alguna vez, y me he comportado como el fariseo? La respuesta es sí. ¿Cuántas veces no vine yo a la iglesia con propósitos diferentes? Venía por una religiosa que era. Hace poco mi hijo me hace una pregunta muy fuerte. Y él me dice: ¿cómo yo sé si creo esta palabra por fe? O si yo la creo porque tú me estás diciendo desde pequeño que esto es cierto. Es una pregunta muy buena. Le contesté. Y también le dije que hubo un momento en mi vida que alguien me dijo lo mismo. They challenged me. I told them, you are being challenged right now. Porque en las escuelas les decimos que no sigan lo que hacen los padres, que tengan su propia mente, que ustedes son su propia persona. No tienen que lo hicieron cuando eran jóvenes. No tienen que seguir las enseñanzas de sus padres. En un aspecto tienen razón. Y yo les dije, cuando me confrontaron a mí, ¿quién cree esto? Esto es ridículo. ¿Cómo un hombre puede estar en el estómago de un pez 3 días? ¿Cómo puede ser que Jesús haya nacido de una virgen? Eso es ridículo. Y me movió, me chocaron, it challenged me. Y yo no pude contestar, porque yo misma me puse a pensar: eso tú tienes razón. Hay cosas en la Biblia que son increíbles, no se pueden creer. Pero yo le dije a mi hijo, hasta que yo empecé a leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, hermanos, empezó mi fe a crecer. Ya no era lo que me dijeron mis padres. Ya era lo que me estaba hablando Jesús directamente. Esta es la palabra de Dios. Si esta palabra está cerrada, es solamente un libro. Pero si yo abro esta palabra, la leo y la aplico, entonces mi vida empieza a cambiar. Entonces mi fe comienza a aumentarse. Y el que me venga a mí a decirme que que Jesús nació de una virgen, amén, así es. Y te voy a decir 2 o 3 cositas más. Porque Dios te da esa seguridad, te da esa fe, te limpia, te anima. La palabra de Dios es vida y no se puede cambiar por nada. Hermanos, este fariseo viene con unos pensamientos que no son muy buenos. Pero él se olvidó de algo. Él se olvidó que estaba en la presencia del Mesías. Él se olvidó que él estaba bajo la presencia del Creador del universo. Él se le olvidó que Jesús conocía su pensamiento y conocía su corazón. Esa se le pasó a él. Y esa se nos puede pasar a nosotros. Se nos puede pasar. Podemos caer en un estado de religiosidad.
Entonces, si caemos ahí, hermanos, estamos todos. Hay muchas religiones en este mundo. ¿Cuál seguir? No sé cuál seguir, porque todo es una religión, no hay una relación personal. Esa se le pasó al fariseo. Se le pasó al fariseo que Jesús entendía su corazón y sus pensamientos, porque él no habló. El primero que habló fue Jesús. Gloria a Dios. Hermano, qué pena estar cerca de Jesús y no darle el honor y la honra que se merece. Qué pena es llegar a la cena espiritual y no darle la importancia que merece estar en la presencia de Dios. Qué pena es estar cerca de Jesús y no darnos cuenta que Él es nuestra y única salvación. Llegar tan cerca y fallarlo, and miss it. Llegar tan cerca, una mesa, una cena, estamos así, uno al frente del otro. Estás al frente de Jesús y no te das cuenta de que es el Hijo de Dios, es tu Salvador. Es el que te dice, ¿estás en depresión? Ven a mí. Él es el que te dice, ¿no puedes pagar los biles? Ven a mí. Él es el que te dice, ¿tienes problemas matrimoniales? Ven a mí. Él es el que te dice, tus hijos están, ven a mí. Él es el que te dice, ¿tienes una adicción? Ven a mí. Porque cuando Él muere y es crucificado, muere, He is resurrected, el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Él estaba cerca de esa salvación. Y hermanos, me preocupan las personas que están cerca, que oyen, que están en la mesa, and we miss it. No es una religión. Si fuera una religión es vacía, porque la religión es solamente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero cuando es una relación, yo no quiero hacer eso porque lo amo a Él. Yo no quiero comerme todo eso porque me va a hacer daño. Y la Biblia me dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En Lucas 8 hay una ocasión donde Jesús está con la multitud y la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús están tratando de hablar con Él. Y viene un discípulo y dice, mira, tu mamá y tu papá están ahí, quieren verte. ¿Qué les digo? Mi mamá y mis hermanos. Él le contesta, mi mamá y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. No te quedes a mitad. No oigas la palabra y no la hagas. Oye la palabra y hazla, entonces eres familia de Jesús. What is a relationship? Yo puedo entrar a las casas de mis 3 hermanas because we have a relationship. Abigail vio a un vecino pasando, no lo invitó para la casa. Pero ese hombre sabe que ella vive ahí. Es el vecino, ella me dijo, él el hijo de tal y tal. Pero él no entra a la casa. Porque ella no tiene una relación con esa persona, pero conmigo sí. Esa es la diferencia. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a decir, entra. Esto es lo que yo quiero, es lo que necesito. Es mi solución. Entra, Jesús. Entra para yo servirte y poder caminar contigo. Empezar una relación contigo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros hemos invitado al Espíritu Santo que cene con nosotros en esta mañana. ¿Y cómo le estamos sirviendo, hermanos? ¿Cómo está mi corazón delante de su presencia? Gloria a Dios, aleluya. En Lucas 7:30, ahí es que sabemos las intenciones de este fariseo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice la Biblia, desecharon
los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Me interesa mucho que Dios tuvo muchos confrontamientos con la gente religiosa. Él escogió 12 apóstoles y ninguno era fariseo. La Biblia está escrita por varios autores y ninguno era un religioso. Eran reyes, eran pescadores, eran doctores. Lucas era un doctor. You name it, ninguno era un fariseo. ¿Por qué? Porque ellos venían a la mesa, escucharon, pero no hacían lo que él quería. Se quedaron a mitad. Se quedaron a mitad. No dejen, hermanos, que esto nos pase a nosotros. Ellos rechazaron la voluntad de Dios para sus vidas. Y esos confrontamientos, aunque a veces fueron duros, pero era Dios Jesús dándole la oportunidad a ellos que dijeran, oye, verdaderamente que algo aquí hay diferente. ¿Cómo él sabía lo que yo estaba pensando? Escucharon las enseñanzas de Jesucristo, caminaron con él porque lo seguían. Lo seguían a ver si lo encontraban haciendo algo malo. Ellos fueron testigos de milagros, hermanos. Ellos vieron cuando Jesús sana el siervo de un centurión, porque los fariseos estaban ahí. Y la autoridad que él usó, porque el centurión le dijo, no vayas. Yo soy hombre de autoridad, yo sé que tú dices la palabra y así es. Eso es suficiente. Están un día en el templo y un hombre que tiene la mano encogida, Jesús se les tira ahí mismo al frente de todo el mundo. Ellos fueron testigos, hermanos, de eso. ¿Me identifico yo con este fariseo algunas veces? Tenemos que tener cuidado. Él no contaba verdaderamente con el hecho que Jesús podía leer y mirar los corazones. Y él le dice en su mente, mira aquella que está ahí. Si él fuera profeta, ahí nos damos cuenta que él no sabía ni que estaba sentado con el Mesías. El Mesías que estaban esperando. Mira esta mujer, una pecadora. Sí, es cierto. Todos somos pecadores. Pero todos podemos venir al arrepentimiento. Amén. Él le dice, déjame decirte algo, Simón. ¿Tú ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso es una cortesía cultural. Lo mínimo que Simón pudo haber hecho fue tenerle un área donde él podía lavarse los pies. Lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros? Venir un día a la semana a la iglesia. Mínimo. Leer un versículo. Eso es lo mínimo. But I want to challenge you that take all the minimums daily and make it into the maximum. Mientras hacemos lo mínimo y seguimos creciendo en la palabra y en el Señor, le empezamos a dar lo máximo de nosotros. Very good. Aleluya. Entonces ella dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Otra cultura. En vez de shake hands, ellos se besaban cada mejilla. No lo honró de esa manera tampoco. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Otra cultura básica, porque ellos respetaban a los invitados. En esa cultura los invitados eran personas especiales, tenían un honor en la casa. Tanto así que recuerdan a Lot, cuando hay dos que visitaron a Lot y Lot los defiende con los hombres que querían entrar a la casa.
y él no le da ni lo mínimo a Jesús. El 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso me gusta. Ve en paz. Al final Jesús le dice, ve en paz. Ve en paz. Esta mujer se acercó a Jesús en completa y humilde actuación, con la actitud de que no era digna de estar aún en su presencia. Es una buena manera de acercarse a Jesús, porque en el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jesús la levantó, reconoció su amor profundo, perdonó sus pecados y la envió en paz. ¿Te identificas con esta mujer? ¿Me identifico yo con esta mujer? Diariamente yo quiero tener esta actitud. De esa manera puedo caminar en paz y vivir en paz con el Dios que me creó. De todos los milagros de este capítulo, este fue el más grande. Cuando el centurión es sanado y el hijo de la viuda fue resucitado, milagros increíbles, hermanos. Pero los dos murieron. Sus cuerpos vieron la muerte. Pero los pecados que te son perdonados para siempre. Gloria a Dios por eso. Nada merecemos, pero Dios lo hizo todo por mí. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. La vida perfecta de Jesús, su muerte sacrificada y resurrección gloriosa, es el único camino para la salvación de nuestras almas y motivo de nuestra paz. Él le dice, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y los dejo con Hechos 4:12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por su atención. Recuerden, oímos la palabra y ahora hacerla. De única manera que podamos ser la familia de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, nos ha bendecido Dios de una forma especial. Podemos notar que las lágrimas de aquella mujer no la salvaron. Podemos notar que el perfume que echó a los pies de Jesús no la salvaron. Ni las lágrimas, ni su pelo rozando los pies de Jesús la salvaron. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, que lo que en esta mañana necesitas tú y yo es esa fe. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres Dios y no hay otro como tú. Bendice esta congregación que humildemente escuchó tu voz en esta mañana para salvación, para arrepentimiento, para vida eterna, que solamente tú la puedes dar. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre Santo y bueno. Amén.